¿Qué son los métodos de evaluación? Los métodos de evaluación son métodos de análisis. Son técnicas que se emplean para evaluar los riesgos que se pueden presentar en un proyecto o en un proceso. Estos métodos ayudan a tomar decisiones que permiten implementar medidas de prevención para evitar peligros potenciales o reducir su impacto. En estos métodos se establecen unos sistemas generales para evaluación de riesgos. Dentro de este sistema existen métodos especializados, como pueden ser simplificados y complejos. Dentro de los métodos simplificados existe uno que es el modelo de coste o modelo ABC. Este es un modelo que permite a las empresas asignar y distribuir los costos indirectos conforme a las actividades realizadas en el proceso de elaboración del producto o servicio. También dentro de los métodos complejos existen métodos cualitativos y cuantitativos. Algunos de los métodos cualitativos es el método Hudson y el método Delphi. ¿Qué son estos métodos? El método Hudson es un método que permite analizar de forma metódica y sistémica el proceso, la operación, la ubicación de los equipos y del personal en las instalaciones. El método Delphi es un método que se establece a través de un proceso de comunicación grupal para predecir resultados en base a las opiniones de un grupo experto. A través de esta técnica de comunicación se puede obtener información cualitativa, pero precisa sobre situaciones futuras. Dentro de estos métodos cuantitativos tenemos la GTC 45. Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. El propósito es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de todas las actividades con el fin de que las organizaciones puedan establecer los controles necesarios para mitigar o reducir los riesgos. Para llevar a cabo esta guía técnica se debe ejecutar las siguientes actividades. Primero, definir el instrumento y recolectar la información. La guía como tal nos aporta en uno de sus anexos el formato para la recolección de la información y aplicación del método. Luego, clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Se deben clasificar todos los procesos que se ejecutan en cada una de las áreas de trabajo. Con ello, se clasifican también todas las actividades y tareas de cada proceso. Luego, se identifican de esas tareas todos los peligros asociados a sus ambientes de trabajo o a la ejecución de la tarea como tal. Luego también se identifican los controles establecidos para la mitigación de los riesgos en esas actividades desarrolladas en esos ambientes de trabajo. Controles en la fuente, control en el medio, controles en el individuo. Posteriormente, ya cuando tenemos esta información, entramos en la fase 2 del formato, que es la evaluación de los riesgos. Para aplicar esta evaluación de los riesgos, se deben identificar cada una de las tablas dadas en la GTC 45 que nos aportan todos los rangos, los valores necesarios para valorar los riesgos. Luego de valorar los riesgos, se deben definir cuáles son los criterios para determinar si el riesgo es aceptable o no aceptable. Luego de establecer estos criterios, se define la aceptabilidad o no del riesgo. Posteriormente, se debe elaborar un plan de acción que permita ejecutar todas las medidas de intervención definidas para cada uno de los riesgos en orden prioritario. Luego se deben mantener y actualizar, dándole un seguimiento a estas medidas de intervención definidas para medir su efectividad. Luego se debe documentar este proceso de seguimiento para garantizar el cumplimiento del plan de acción. Bienvenidos a las capacitaciones Consultec.
por nuestro bienestar. Hoy, un tema de gran importancia para todos nosotros, los riesgos laborales e identificación de peligros. Lo primero que debemos saber es que el objetivo de esta capacitación es mostrar las herramientas preventivas establecidas por Consultec International para controlar los riesgos asociados a las actividades implícitas en el desempeño de cada uno de los cargos de los colaboradores de la compañía. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es importante saber que trabajamos estratégicamente para controlar el riesgo mediante los siguientes pasos. 1. Identificar. 2. Evaluar. 3. Gestionar. 4. Controlar. Y para ello, siempre debemos trabajar en equipo y hacer una revisión sistemática de todos los procesos. Con esto lograremos tener áreas de trabajo seguras, minimizamos los riesgos, controlamos las variables que se pueden presentar e incorporamos acciones preventivas y correctivas para los distintos tipos de riesgos. Ahora debemos conocer el proceso para la evaluación de riesgos, que consta de lo siguiente. 1. Clasificación de las actividades de trabajo, que comprende áreas externas de las instalaciones de la empresa, etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio, trabajos planificados y de mantenimiento, tareas definidas. Para complementar esta clasificación debemos conocer la información para cada actividad de trabajo, sabiendo las tareas a realizar, duración y frecuencia, lugares donde se realiza el trabajo, quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional, y otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo, como por ejemplo visitantes, subcontratistas, público, etc. 2. Análisis de riesgo. En este punto debemos identificar los peligros y riesgos asociados con la selección de 3 preguntas claves. 1. ¿Existe una fuente de daño? 2. ¿Quién o qué puede ser dañado? 3. ¿Cómo puede ocurrir el daño? Además, en Consultec utilizamos la guía GTC 45 para la identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Debemos recordar que los riesgos asociados a las actividades de trabajo son: biológico, a través de virus y bacterias; físico, como el ruido, radiaciones no ionizantes, iluminación y temperaturas extremas; químico, como humos y vapores; psicosocial, asociados al grupo de trabajo; biomecánico, como higiene postural y posturas prolongadas; condiciones de seguridad en aparatos eléctricos, en desplazamientos en el trabajo, uso de elementos, riesgo mecánico, locativo, incendio, explosión, etc. Fenómenos naturales como sismos, terremotos, tormentas, etc. Y los controles deben establecerse en la fuente, el medio, el individuo y controles de tipo administrativos. Todo lo anterior permite definir objetivos y el diagnóstico de las condiciones de riesgo, que a su vez es requisito para desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo, planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, planificación y aplicación de directrices relativas a los sistemas de gestión, gestión del riesgo. Ten en cuenta que el cuidado es tarea de todos. Por eso, ayúdanos a controlar los riesgos y peligros para que todos podamos tener una vida más segura y feliz. Nos vemos pronto. En la GTC 45 encontramos el anexo B, que es la matriz de riesgo. En esta matriz el formato nos presenta 27 columnas, las cuales nos requiere de la siguiente información: el proceso,
En esta columna se registra el nombre del proceso al cual se le van a identificar los peligros. Columna zona o lugar. Aquí se realiza la descripción del área o del lugar donde se encuentra el proceso. Actividades. En esta columna se mencionan las actividades que conllevan el proceso que estamos evaluando. Tarea. En esta columna se describe cada una de las tareas que se realizan a la actividad. Una tarea es una acción, es el paso a paso. Rutinaria sí, no. En esta columna solo colocamos sí cuando la tarea está definida dentro del procedimiento para realizar la actividad y no cuando no está definida o es una tarea eventual. Peligro. Descripción y clasificación. En esta columna se asocian los riesgos hallados en la realización de la tarea con su descripción. Esta información la podemos encontrar en el anexo A, ejemplo tabla de peligros de la misma guía. Efectos a la salud. En esta columna se registran cuáles son los posibles daños a la salud o a la seguridad provocados por la exposición del riesgo. Se pueden dar respuestas a interrogantes como ¿cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta? O ¿cuál es el daño que le puede ocurrir? En la columna controles existentes vemos relacionados control en la fuente, en el medio y en el individuo. Control en la fuente. En estos control en la fuente nos permite identificar los riesgos y evaluarlos, determinando la índole, el grado y la duración a la exposición de los trabajadores. Un ejemplo puede ser la sustitución de un agente biológico peligroso por otro menos nocivo. En el medio. En los controles en el medio nos permiten realizar reducción de los riesgos a través de controles de seguridad en el ambiente laboral, como por ejemplo, mejorar la iluminación del área, establecer medidas de orden y aseo. Control en el individuo. En este control se establecen medidas directamente al trabajador, como por ejemplo, dotar y capacitar en el uso de elementos de protección. En la columna de evaluación, esta columna contiene o requiere de los siguientes datos: nivel de deficiencia, la valoración de deficiencia; nivel de exposición, la valoración de la exposición; nivel de la probabilidad, resultado de la multiplicación de la deficiencia por la exposición; nivel o interpretación del nivel de probabilidad, determinar en qué rango según ese resultado está la probabilidad; nivel de consecuencia, establecer el nivel de consecuencia según los riesgos identificados; nivel de riesgo, establecer el valor luego de realizar la operación entre el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia; interpretación del nivel de riesgo, establecer según el resultado del nivel de riesgo cuál sería el rango en el que se encuentra ese riesgo en esa área o lugar. Luego continuamos con la columna de valoración del riesgo. Aquí nos indican establecer si el riesgo es aceptable o no aceptable. También definimos o se define en la GTC 45 la aceptabilidad o no aceptabilidad del riesgo. Está establecido en unos criterios. Luego continuamos con la columna criterios para establecer controles. Aquí debemos establecer cuántos son los expuestos, cuántos son los trabajadores o colaboradores expuestos a este riesgo. Peor consecuencia. Se debe determinar, de acuerdo a los efectos posibles, cuál sería la peor consecuencia que pudiera pasar si no existe un control o si se continúa con el mismo nivel de exposición.
Luego nos indican definir si existen requisitos legales específicos asociados. Aquí simplemente colocamos sí o no, y esto indica si la empresa identifica, conoce y aplica la normatividad legal vigente establecida para el control, mitigación y aseguramiento del bienestar de los trabajadores. Control y mitigación de los riesgos y aseguramiento del bienestar de los trabajadores. Luego, en la última parte del formato, debemos relacionar cuáles serían las medidas de intervención más pertinentes o adecuadas para mitigar o reducir los riesgos hallados. Estas medidas de intervención deben darle orden a las prioridades, o sea, a establecer que deben ser urgente la atención a riesgos, por ejemplo, que quedaron categorizados como riesgo 1. Dentro de las medidas de intervención tenemos eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección personal. Los controles de eliminación se modifican de acuerdo al diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, la introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de manipulación manual. Los de sustitución: se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos peligrosos o reducir la energía del sistema. Los de control de ingeniería: se deben instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, enclavamientos, aislamientos de sonidos. Los controles administrativos: en estos controles se pueden establecer tales como la señalización de las áreas, los procedimientos de seguridad, la inspección a equipos, el control de acceso, el etiquetado de partes y los permisos de trabajo. También dentro de los controles administrativos clasifican la capacitación al personal. El último la última medida de intervención son los equipos y los elementos de protección personal. Como su nombre lo indica, aquí debemos relacionar todos los elementos de protección personal o los equipos de prevención de riesgos de acuerdo a la actividad que se realiza y a los riesgos identificados. En las tablas para determinar los valores en la evaluación de los riesgos tenemos la primera tabla, que es la descripción de los niveles de daño. En esta tabla categorizan los daños en la salud y en la seguridad, tanto en daños leves como moderados y extremos. En daños leves a la salud se determinan molestias o irritaciones. En daños leves a la seguridad, lesiones que no generen ningún tipo de incapacidad. En los daños moderados en la salud se pueden determinar enfermedades que pueden llegar a causar alguna incapacidad temporal. Igual en los daños a la seguridad se pueden determinar lesiones que puedan generar alguna incapacidad temporal. En los daños extremos, aquí se identifican enfermedades ya crónicas que generan incapacidades permanentes, puede generar la invalidez o la muerte. Y en la seguridad, lesiones que puedan llegar a generar también incapacidad permanente, una invalidez o la muerte. La tabla 2, determinación del nivel de deficiencia. Esta es el primer valor que se debe determinar en la evaluación de los riesgos. Esta tiene 4 niveles de deficiencia: bajo, medio, alto y muy alto. En bajo no se asigna valor o sería 0 porque se han detectado peligros o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas o de controles en la fuente, en el medio o en el individuo son efectivos. No existe ninguna evidencia de ocurrencia de lesiones, de daños, de accidentes o incidentes. Medio calificamos en 2 cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a accidentes, poco significativos pero se han presentado, o que la eficiencia de los controles en la fuente, en el medio o en el individuo no son altamente efectivos.
Alto se valorizaría en 6 porque también se han detectado peligros y que pueden dar lugar a incidentes o accidentes significativos, o que el conjunto de controles en la fuente, en el medio o en el individuo no son altamente eficientes. Y muy alto, que se valorizaría en 10 porque se han detectado peligros que han generado accidentes y que la eficiencia del conjunto de medidas preventivas o los controles en la fuente, en el medio o en el individuo no mitigaron el riesgo o la ocurrencia del accidente. La tabla 3, determinación del nivel de exposición, identifica 4 niveles de exposición. Los niveles de exposición son los tiempos en los que está expuesto el trabajador frente a los riesgos. Habla del nivel de exposición esporádica, ocasional, frecuente y continua. Si un trabajador labora 8 horas, esta situación esporádica se puede presentar de manera eventual, una vez durante su jornada. Ocasional, la situación puede ser de un tiempo muy corto durante toda la jornada laboral. Frecuente, la situación de exposición puede ser varias veces durante la jornada por periodos muy cortos. Y si es continua, la situación de exposición es permanente durante toda la jornada laboral. En la tabla 4 revisamos la determinación del nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad se halla teniendo en cuenta el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. De acuerdo a la tabla de nivel de deficiencia teníamos 4 valores, 0, 2, 6 y 10. Y el nivel de exposición tenemos 4 valores, 1, 2, 3 y 4. Aquí, de acuerdo a lo que se definió por deficiencia en nuestra matriz de riesgos y el valor de exposición en nuestra matriz de riesgos para el riesgo que estamos evaluando, podemos ubicarnos en valores desde 2 hasta 40, bajo, medio, alto, muy alto. La tabla 5 nos aporta ya el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Para la probabilidad bajo, el rango está entre 2 y 4. Aquí determina que la situación puede mejorar, que la exposición es ocasional o esporádica. En el nivel medio está el rango entre 6 y 8. Aquí la situación también es deficiente con poca exposición, o la situación puede llegar a mejorar. Aquí en el nivel alto, entre 10 y 20, la situación también es deficiente con exposición muy frecuente u ocasional. Se puede llegar a materializar el riesgo y es posible que pueda ocurrir varias veces dentro de la vida laboral. Y en muy alto tenemos el rango entre 24 y 40. Aquí la situación es altamente deficiente y puede llegarse a materializar el riesgo ocurriendo un accidente o incidentes de manera frecuente. En la tabla 6, determinación del nivel de consecuencia, tenemos 4 niveles: leve, grave, muy grave, mortal o catastrófico. Estos niveles tienen una valoración: leve 10, grave 25, muy grave 60 y mortal 100. En el nivel leve con 10 se clasifican lesiones o enfermedades que no requieren ningún tipo de incapacidad. En los niveles grave con valoración 25, aquí clasifican todas las lesiones o enfermedades que requieran algún tipo de incapacidad temporal, como por ejemplo una fractura. Muy grave, aquí categorizan lesiones o enfermedades completamente graves, irreparables y que requieren una incapacidad permanente parcial o se genera una invalidez. Y en el nivel mortal o catastrófico con valoración de 100, pues significa que se ha presentado accidentes donde han generado muerte en trabajadores. En la tabla 7, determinación del nivel de riesgo. De acuerdo a la valoración que
definimos en nuestra matriz de riesgo para el riesgo que estamos evaluando del nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad, podemos hacer la operación multiplicando la probabilidad por la consecuencia y ese resultado sería el nivel de riesgo. Esta tabla nos muestra en dónde ubicamos ese valor o ese resultado. El nivel de riesgo tiene valores entre 20 hasta 4000 y tiene niveles 1, 2, 3 y 4. En la tabla 8, significado del nivel de riesgo. Entonces aquí se hace la interpretación de cada uno de los niveles que nos dio como resultado de esa operación, nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. El nivel 4 tiene un valor de 20, que sería el nivel más bajo. El nivel 3 puede tener un valor entre 40 y 120. El nivel 2 puede tener un valor entre 150 a 500. Y el nivel 1, que es el nivel de riesgo más alto, puede tener un valor entre 600 a 4000. Aquí, como nos muestra la tabla, es la interpretación de ese nivel de riesgo. Si nos da un nivel de riesgo 4 con un valor de entre 20, significa que las medidas de intervención o los controles existentes en la fuente, en el medio y en el individuo han sido altamente efectivos porque no se han generado ningún tipo de lesiones por incidentes o por accidentes de trabajo. En el nivel de riesgo 3, aquí la interpretación es que se debe mejorar si es posible. Sería conveniente justificar alguna intervención de acuerdo a la inversión de la empresa o la rentabilidad de la empresa. Nivel 2, que tenemos un rango entre 150 a 500, aquí se puede interpretar que hay situaciones que se deben corregir y se deben adoptar algún tipo de medidas de control inmediato. Y en el riesgo 1, que el valor está entre 600 y 4000, la situación es crítica. Aquí la interpretación como tal es suspender la actividad que se está realizando y que puede provocar un riesgo más alto de manera inmediata, hacer una intervención urgente. La tabla 9 es la última tabla que nos permite hacer la evaluación de los riesgos. En esta tabla se define la aceptabilidad del riesgo. De acuerdo al nivel de riesgo que nos dio según los resultados, para el riesgo 4 dice que la aceptabilidad se puede dar. No requiere intervenir salvo que un análisis más preciso lo justifique. El nivel de riesgo 3, que la aceptabilidad se puede dar porque puede ser mejorable de acuerdo a los controles existentes en la fuente, en el medio o en el individuo. Si nos dio riesgo 2, nos indica que no es aceptable o que es aceptable con controles específicos. Lo que significa es que se puede llegar a corregir o adoptar otro tipo de medidas de control en la fuente, en el medio, en el individuo que sean más efectivas. Y si nos dan riesgo 1, definitivamente no es aceptable y la situación se torna crítica, se debe corregir de manera urgente. Esto debe establecer que las actividades deben parar hasta que no se solucione la situación crítica.